Fue encontrada atada, descalza y temblando en el desierto una mujer apache que todos habían abandonado. Cuando el granjero cortó las cuerdas, ella se acercó y susurró solo 2 palabras: «Átame». Sus manos se quedaron congeladas en el aire. Los hombres a su alrededor dejaron de respirar porque en ese momento comprendió quién era realmente ella. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol apenas empezaba a calentar la arena cuando Miguel terminó su taza de café. Estaba sentado en la silla de madera, frente a la pequeña sombra del mezquite. No dijo nada. Nunca decía nada en ese momento. «Jefe, los caballos del Corral Norte están listos», dijo una voz joven. Luis se acercó, quitándose el sombrero. Su pelo rizado parecía una maraña rebelde. Miguel asintió lentamente. «Bueno, Pedro y yo vamos a revisar las cercas del este. Dice que hay un poste flojo». «Háganlo», murmuró Miguel, sin apartar la vista del horizonte. Su mano se tocó el crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Luis se quedó un momento más, como esperando más palabras, pero no llegaron. Con un movimiento rápido se puso el sombrero y se fue silbando una canción antigua. Miguel respiró hondo. El aire ya estaba caliente. Era otro día igual a los anteriores. Se levantó, recogió la taza y entró en la casa. Las paredes estaban calladas. 10 años de silencio. Un rato después, ya en su caballo, salió del patio. Pedro estaba ajustando la silla de su montura cerca del granero. «¿Vas a la bomba lejana?», preguntó Pedro, sin levantar la vista. Sus dedos no dejaban de enrollar las riendas. «Sí, es un viaje largo para un día tan caluroso. Podría ir yo». «Yo voy», dijo Miguel, y su tono no dejaba lugar a discusión. Pedro dejó escapar un suspiro. «Como quieras, jefe. Solo digo, los problemas ajenos se pegan como garrapatas, y ese pozo lejano siempre trae problemas». Miguel no respondió. Picó espuelas suavemente y el caballo comenzó a caminar. Sabía que Pedro tenía razón sobre el calor, pero necesitaba el silencio del desierto. Necesitaba estar lejos, aunque fuera por unas horas, del rancho que guardaba tantos recuerdos. El camino era conocido: dunas de arena, algunos cactus altos, el cielo azul y vacío. No había nubes, no había pájaros, solo el sonido del viento y los pasos de su caballo. Miguel pensó en Elena, pensó en Sofía. Lo hacía todos los días, pero aquí, en el desierto, el dolor no era tan afilado. Era más como la arena, extenso, pesado, silencioso. Apretó el crucifijo entre sus dedos. «Aquí solo hay sol y silencio», dijo en voz baja, «para nadie. A veces es lo único que se puede aguantar». Después de varias horas, el pequeño cobertizo de la bomba de agua apareció a lo lejos. Era una estructura de madera vieja, casi derrumbada. La bomba extraía agua de muy profundo para dar de beber al ganado que pastaba por la zona. O lo hacía antes. Ahora el chorro era un hilo débil. Miguel desmontó. Ató su caballo a un poste. El animal bajó la cabeza, cansado. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Caminó hacia la bomba. El mecanismo parecía bien. No había ruidos extraños. Se agachó para revisar la conexión de una manguera. Fue entonces cuando vio algo. No era una piedra, no era un tronco caído, era una forma humana, tirada a unos 20 pasos de la bomba, medio enterrada en la arena movediza. Miguel se quedó inmóvil, su corazón dio un salto, luego sus piernas se movieron solas. Corrió hacia allí. Era una mujer. Estaba boca abajo, con la cara contra la arena. Llevaba una ropa sencilla, de color tierra, hecha jirones. Su pelo negro y largo estaba lleno de polvo, pero no era eso lo peor. Sus manos estaban atadas a la espalda con cuerdas gruesas y toscas, lo mismo con sus tobillos. Los lazos eran tan apretados que se habían clavado en la piel. En sus pies descalzos, Miguel vio sangre seca y heridas abiertas. Una ira fría le subió por la garganta. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién podía dejar a una persona así, en medio de la nada, para que muriera? Sin pensarlo, sacó el cuchillo que siempre llevaba en el cinturón. Se arrodilló a su lado, con cuidado. «Está bien», murmuró, aunque sabía que ella probablemente no podía oírlo. «Está bien, ya te libero». Con movimientos precisos, colocó el filo bajo la cuerda de sus manos. La soga era fuerte, pero su cuchillo era afilado. Con un sonido seco, la cuerda cedió. Las manos de la mujer, libres, cayeron a los lados, inertes. Miguel pasó a los tobillos, cortó la otra cuerda. La mujer no se movió.
Miguel la tocó suavemente en el hombro. «Señora, ¿puede oírme?» Por un momento, no pasó nada. Luego un temblor leve recorrió el cuerpo de la mujer. Lentamente, con un esfuerzo que parecía enorme, se giró. Miguel contuvo la respiración. Era joven, tenía la piel morena y los pómulos altos. En su pelo, entremezcladas con la arena, había plumas de águila, sucias pero aún reconocibles. Apache. Sus ojos se abrieron, eran oscuros, profundos, no parecían los ojos de alguien que estaba a punto de morir. Brillaban con una luz intensa, una luz que no venía del sol. Ella miró a Miguel, miró sus manos, el cuchillo, las cuerdas cortadas. Su respiración era un jadeo débil. Miguel se inclinó. «Estás libre, vete, te ayudaré a levantarte». Él esperaba pánico, o gratitud, o confusión. Lo que no esperaba fueron sus palabras. La mujer abrió los labios secos. Su voz era un susurro áspero, como el roce de la arena, pero cada sílaba era clara. «Átame». Miguel se quedó helado. ¿Qué había dicho? Él acababa de cortar esas ataduras crueles. ¿Por qué le pedía eso? No entiendo, logró decir. La mujer, Lorena, no apartó su mirada de la de él. Con un esfuerzo visible, levantó una mano temblorosa y señaló las cuerdas rotas en la arena. «Átame», repitió, y esta vez su voz llevaba un peso inmenso, una urgencia que heló la sangre de Miguel. En ese instante, oyó los relinchos. Giró la cabeza. A lo lejos, venían dos jinetes a galope. Eran Luis y Pedro. Debían haber seguido sus huellas, preocupados por la demora. Pronto estarían aquí. Miguel miró de nuevo a la mujer, a Lorena. Sus ojos le suplicaban algo que él no podía comprender. Pero algo dentro de él, un instinto antiguo y olvidado, gritó más fuerte que su razón. Con manos que empezaban a temblar, Miguel dejó su cuchillo en la arena. Se quitó la cuerda suave y limpia que llevaba en la silla de montar, la que usaba para amarrar cosas. No era gruesa, no hacía daño. Lorena cerró los ojos un momento, como en alivio. Miguel tomó sus muñecas, tan delicadamente como pudo. Sintió el calor de su piel y el pulso débil bajo sus dedos. Con movimientos torpes, envolvió la cuerda varias veces alrededor de sus muñecas y anudó un lazo flojo. No era una atadura de prisionera, era otra cosa. Justo cuando terminaba, los cascos de los caballos se detuvieron en una nube de polvo. Luis y Pedro se bajaron de un salto, sus caras llenas de alarma. «Jefe, ¿qué pasa? ¿Está?» comenzó a decir Luis. Se calló al ver la escena, su patrón arrodillado junto a una mujer atada, con cuerdas cortadas alrededor. Pedro se acercó más despacio. Sus ojos pequeños y alertas miraron a Lorena, luego a Miguel, luego a las plumas en su pelo. Su rostro se puso pálido. «Miguel», dijo Pedro, y su voz era un susurro tenso. «¿Qué has hecho?» Pedro se quedó mirando las manos de Lorena, atadas con la cuerda suave de Miguel. Su propio cuerpo estaba tenso. «Miguel, por favor», dijo Pedro, y su voz sonaba ronca. «¿Por qué la has atado otra vez? ¿Estás loco?» Luis se acercó, arrodillándose al otro lado de Lorena. «Está herida, jefe. Sus pies». No pudo terminar la frase. Los pies de la mujer estaban en carne viva. «La encontré así», explicó Miguel. Su tono era plano, como si no entendiera sus propias acciones. «Atada, la liberé. Ella me pidió que la atara de nuevo». Luis miró a Miguel con incredulidad. «¿Qué te lo pidió?» Lorena movió la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Luis. «Sí», susurró. Pedro levantó las manos. «Esto está muy mal. Esto no es asunto nuestro. Es una mujer apache, Miguel, de las montañas. Si su gente la dejó aquí, tendrán sus razones. ¿Razones que no queremos conocer?» Miguel no respondió a Pedro. En lugar de eso, miró a Lorena. «¿Puede ponerse de pie?» Ella asintió una vez. Con mucha dificultad, Miguel y Luis la ayudaron a levantarse. Se tambaleó y Miguel la sostuvo por el hombro. Ella no pesaba casi nada. Lorena miró hacia el desierto abierto, en dirección a las montañas lejanas. Su expresión era de una tristeza tan profunda que Miguel tuvo que apartar la vista. «No puedo dejarla aquí», dijo Miguel, más para sí mismo que para los otros. «Claro que puedes», insistió Pedro, su miedo convirtiéndose en enojo. «La hemos encontrado. Ya está libre. Que siga su camino. Nuestro camino es de regreso al rancho». Luis miró los pies sangrantes de Lorena, luego el vasto desierto sin agua. «No sobrevivirá ni medio día, Pedro, ni los animales merecen ese fin». «¿Y qué vamos a hacer con ella?», preguntó Pedro, su voz cada vez más alta. «¿Llevarla a la esperanza? ¿Y luego qué? ¿El serife Ramón? ¿La gente del pueblo? Todos sabrán que tenemos a una apache. Ya tenemos problemas con la sequía, Miguel. No necesitamos este lío».
Miguel seguía sosteniendo a Lorena. Ella no intentaba irse, parecía esperar su decisión. Él sintió el peso del crucifijo en su pecho. Recordó otras manos, otras voces que ya no estaban. Una antena de protección, dura como una roca, se levantó dentro de él. La llevamos al rancho, dijo, y su tono no admitía discusión. Le daremos agua, comida, le curaremos los pies. Después veremos. Pedro maldijo en voz baja. Te lo advertí, Miguel. Los problemas ajenos se pegan como garrapatas. Sin esperar más, Miguel ayudó a Lorena a caminar hacia su caballo. El animal resopló, pero se quedó quieto. Con la ayuda de Luis, Miguel logró subir a Lorena a la silla. Ella se aferró al pomo con sus manos atadas. ¿No le quitas la cuerda?, preguntó Luis con incomodidad. Miguel miró a Lorena. Ella negó la cabeza, casi imperceptiblemente. No, respondió Miguel. Montó detrás de ella, sosteniéndola para que no cayera. Vamos. El viaje de regreso fue silencioso y lento. El calor del mediodía era como un horno. Pedro iba delante, su espalda rígida mostraba su desaprobación. Luis cabalgaba a un lado, mirando a la mujer cada tanto con curiosidad y preocupación. Lorena no decía nada, solo miraba el paisaje que pasaba. A veces, sus labios se movían como si hablara, pero no salía ningún sonido. Miguel podía sentir los huesos de sus hombros a través del delgado tejido de su ropa. Después de un tiempo largo, Luis no pudo aguantar más. ¿Cómo se llama?, preguntó, su voz sonando fuerte en el silencio. La mujer tardó un momento en responder. Lorena. ¿Qué hacías allí, Lorena?, insistió Luis, con cuidado. Ella cerró los ojos. Mi pueblo me ató. Fue un ritual, para protección. Pedro giró la cabeza, escuchando. ¿Protección? ¿Atarte y dejarte morir es protección? Sí, dijo Lorena, y esa sola palabra cargada de verdad los dejó callados a todos. Miguel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el calor. ¿Protección de qué? Lorena no respondió, solo apretó más fuerte el pomo de la silla. Cuando finalmente llegaron a Rancho La Esperanza, el sol ya empezaba a bajar. Pedro se bajó de un salto y se fue directamente al granero, sin mirar atrás. Luis ayudó a Miguel a bajar a Lorena. La llevaron a la casa. La cocina estaba fresca y oscura. Miguel la sentó en una silla de madera. Luis trajo un cuenco con agua limpia y trapos. Miguel se arrodilló frente a ella, con movimientos cuidadosos, mucho más suaves de lo que sus manos callosas sugerían. Comenzó a limpiar la tierra y la sangre seca de sus pies. Lorena contuvo la respiración cuando el agua tocó las heridas abiertas, pero no gritó, no hizo ningún sonido. Mientras trabajaba, Miguel notó los detalles, los símbolos tenues bordados en el dobladillo de su vestido. La fuerza en sus piernas, a pesar de las heridas, el modo en que observaba todo en la habitación, la mesa, la estufa, la ventana, como si memorizara cada objeto. Gracias, dijo Lorena, cuando él terminó de envolver sus pies con un trapo limpio. Miguel asintió, le acercó un vaso de agua. Ella lo tomó con ambas manos, aún atadas, y bebió despacio, cada sorbo un tesoro. Luis, de pie junto a la puerta, preguntó, ¿y ahora qué, jefe? Miguel se levantó, sus rodillas crujieron. Ahora descansar. Tú ve a ayudar a Pedro con las cercas. Yo me quedo aquí. Luis dudó, pero luego asintió y salió, cerrando la puerta con suavidad. En la cocina, solo se oía el tic-tac del viejo reloj de pared. Miguel se sentó en la silla frente a Lorena. La miró. Ella lo miró a él. ¿Por qué?, preguntó Miguel, y su voz sonó rota. ¿Por qué me pediste que te atara? Lorena bajó la vista hacia la cuerda en sus muñecas. Porque el lazo ya estaba roto. Alguien tenía que hacer un nuevo lazo. Un lazo diferente. Tú sentiste la verdad y obedeciste. No entendí nada, confesó Miguel. Pero actuaste, dijo ella. Eso es lo importante. Ahora estoy anclada a ti, y eso cambia todo. Fuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, golpeando contra las ventanas. Un viento seco, que no traía alivio, sino un calor más pesado. Lorena giró la cabeza hacia el sonido, y por primera vez, Miguel vio un destello de miedo en sus ojos oscuros. ¿Qué cambia?, preguntó Miguel, pero él ya sabía, en el fondo de su estómago, que no quería escuchar la respuesta. Lorena no respondió. Solo siguió mirando por la ventana hacia el desierto que se teñía de naranja, como si ya pudiera ver algo acercándose en el crepúsculo. Miguel esperó una respuesta, pero Lorena solo siguió mirando por la ventana. El silencio en la cocina se hizo más pesado que el calor. «Debes decirme», insistió Miguel, su voz baja pero firme. «¿Qué cambia porque estés aquí?» Lorena finalmente apartó la vista del crepúsculo. Sus ojos, ahora adaptados a la penumbra de la cocina, encontraron los de él. «El equilibrio», dijo simplemente.
Mi pueblo me ató en ese lugar por una razón, para mantener un equilibrio. Ahora el equilibrio se rompió. Alguien más tendrá que sostenerlo. Antes de que Miguel pudiera preguntar más, la puerta se abrió. Entró Luis, llevando un braño de leña. Se detuvo al verlos sentados, quietos. Pedro está afuera, dijo Luis, dejando la leña junto a la estufa. Está enojado. Dice que el calor está peor que nunca, que los caballos no quieren comer. Miguel asintió, distraído. Su mente estaba en la palabra equilibrio. Trae a Pedro, ordenó. Luis salió y regresó un momento después con el vaquero mayor. Pedro se quedó junto a la puerta, cruzado de brazos. No miró a Lorena. Ella se queda esta noche, anunció Miguel. Pedro soltó un sonido seco, parecido a una risa sin humor. Claro, ¿y mañana? ¿Y pasado mañana, Miguel? ¿Vamos a esconder a una apache aquí para siempre? Solo hasta que se recupere, dijo Luis, defendiendo la decisión de su jefe. ¿Recuperarse de qué?, preguntó Pedro, señalando a Lorena con la barbilla. Sus pies se curarán, pero lo otro, lo que sea que trae consigo, eso no se va a curar con un trapo limpio. Lorena habló entonces, su voz clara en la habitación. Tienes razón, vaquero. Lo que traigo conmigo no se irá. Ya está aquí. Pedro la miró directamente por primera vez. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo. El ritual de mi pueblo era una ofrenda de quietud. Yo debía quedarme atada en ese punto del desierto. Mi quietud mantenía tranquilo a un espíritu de sequía. Lo llamamos el seco. Ahora yo me he movido. El lazo se rompió. El seco ya no está tranquilo. Luis abrió los ojos como platos. ¿Un espíritu? Pedro frunció el ceño, escéptico. Historias, leyendas viejas. Lo único real es la sed y el calor. Sí, susurró Lorena. Eso es lo real. Eso es el seco. La sed que nunca se calma, el calor que seca los ríos y quiebra la tierra. Miguel se tocó el crucifijo. No era un hombre supersticioso. Creía en el sudor, en la tierra, en el trabajo duro. Pero había algo en la manera en que Lorena hablaba, una certeza absoluta y triste, que le heló la sangre. ¿Está viniendo aquí?, preguntó Miguel. Lorena asintió lentamente. Me sigue, porque yo soy la ofrenda que se escapó. Donde yo vaya, él vendrá. Traerá la sequía consigo. Un golpe de viento repentino sacudió la casa, haciendo crujir las vigas. La lámpara de aceite sobre la mesa parpadeó. Pedro miró hacia la ventana, nervioso. Tonterías, es solo una tormenta de arena que se acerca. No, dijo Lorena. Su cabeza estaba ladeada, como escuchando algo lejano. No es una tormenta, es el aliento, el primer aliento. Miguel se levantó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo paramos? Por primera vez Lorena pareció dudar. Bajó la vista a sus manos, aún atadas con la cuerda suave. No lo sé. El ritual estaba en mis manos, en mi quietud. Eso se perdió. Mi pueblo pensará que fallé, que huí. No puedo volver. Alzó la vista hacia Miguel. Tu lazo, este nuevo lazo me trajo aquí. Eso significa algo, pero no sé qué. La impotencia en su voz era palpable. Miguel sintió el peso de su decisión de traerla. No solo había traído a una mujer, había traído un problema con un nombre, el seco. Mañana, dijo Miguel, decidido. Mañana pensaremos con la cabeza clara. Luis, prepara la habitación pequeña, la del fondo. Pedro, revisa los pozos, asegúrate de que tenemos toda el agua posible. Pedro quería protestar, pero la mirada de Miguel lo detuvo. Asintió, con resentimiento, y salió dando un portazo. Luis se acercó a Lorena. Venga, señorita, le mostraré dónde puede descansar. Ella se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. Miguel notó que no pedía que le quitaran la cuerda. Al pasar junto a él, Lorena se detuvo. Gracias, dijo otra vez, y luego más bajo. Lo siento. Miguel no supo qué responder. Solo observó cómo Luis la guiaba por el pasillo oscuro. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se sentó en la mesa de la cocina, escuchando. La casa hacía sus ruidos normales, pero había algo más. Un silbido en el viento que no era normal. Un calor que no disminuía con la noche, sino que parecía espesarse. Salió al patio. La luna era una moneda pálida en un cielo sin estrellas, oscurecido por un polvo fino. El aire olía a tierra seca, a polvo caliente. Los caballos en el corral estaban inquietos, moviéndose sin rumbo. Pedro apareció a su lado, también despierto. Los animales sienten algo, murmuró, sin su enojo anterior. Ahora solo parecía cansado y preocupado. Sí, concordó Miguel. ¿Crees que es verdad, Miguel, lo del espíritu? Miguel observó el horizonte, donde el desierto se fundía con la oscuridad. Algo viene, Pedro. Eso es verdad. Ella lo llama el seco. Yo solo sé que el aire no debería saber a ceniza a estas horas de la noche.
Desde dentro de la casa, a través de la ventana de la habitación pequeña, Miguel creyó escuchar un sonido, un canto muy bajo, una melodía antigua y triste que se mezclaba con el silbido del viento. Era la voz de Lorena. Ella no estaba durmiendo, estaba cantando, o tal vez estaba hablando con algo que solo ella podía oír. Pedro también lo escuchó. Se estremeció. Voy a revisar las puertas del granero, que estén bien cerradas. Miguel se quedó solo en el patio, bajo el cielo polvoriento. Sintió que el mundo que conocía, el mundo de rutina y silencio que había construido con tanto cuidado, se resquebrajaba, y en las grietas soplaba un viento seco y hambriento. El canto bajó hasta desvanecerse, pero el silbido del viento en el patio continuó. Miguel permaneció allí un largo rato, sintiendo el polvo fino cubrir su ropa. Finalmente, entró en la casa. La luz del amanecer encontró a Miguel en la misma mesa de la cocina. No había dormido. Tenía una taza de café frío frente a él. Luis entró, ya vestido para trabajar, pero su rostro mostraba preocupación. Los caballos bebieron toda el agua que les dejamos, jefe. Y el tanque del granero está medio vacío. Se evaporó o algo así, en una sola noche. Miguel asintió con la cabeza, pesadamente. ¿Y Pedro? Está junto al pozo principal. Dice que el nivel bajó mucho. En ese momento la puerta de la habitación pequeña se abrió. Lorena salió. Se había lavado la cara y recogido su pelo largo. Las vendas en sus pies estaban limpias. En sus muñecas aún llevaba la cuerda suave de Miguel. Caminaba con cuidado, pero con más firmeza. «Buenos días», dijo su voz serena. Luis le ofreció una silla. Ella se sentó, moviéndose con una gracia que contrastaba con la rudeza de la cocina. «¿Escuché bien anoche?», preguntó Miguel directamente, sin preámbulos. «¿Estaba usted cantando?» «Sí», admitió Lorena. «Un canto para escuchar. El viento trae voces de lejos». Pedro irrumpió en la cocina. Su rostro estaba pálido bajo el bigote gris. «El pozo. El nivel del agua bajó más de un brazo desde anoche. Es imposible». Al ver a Lorena, su miedo se tornó en acusación. «¿Ves? ¿Ves lo que pasa?» Lorena no se alteró. «No es mi culpa. Es su llegada. El seco se acerca. Toma el agua primero. Es su naturaleza». Miguel se levantó. «Ya basta, necesito entender toda la verdad, Lorena. ¿Quién es usted? ¿Y qué es realmente el seco?» Ella juntó sus manos atadas sobre la mesa. «Mi nombre es Lorena. Soy de la gente apache, de los hijos de la montaña del trueno, al norte. En mi pueblo, algunas personas nacen con un don para sentir el equilibrio de la tierra, para escuchar a los espíritus que viven en el viento, en la roca, en el agua. Yo tengo ese don, por eso me eligieron». «¿Para qué la eligieron?», preguntó Luis, fascinado. «Para ser guardiana», dijo ella, y la palabra sonó solemne en la habitación. «Hace muchas lunas, nuestros ancianos hicieron un pacto con el espíritu del desierto, un espíritu de sequía. Le dieron un nombre, el seco, para poder hablar con él. El pacto decía que el seco dormiría. A cambio, cada ciertos años, le daríamos una ofrenda de quietud». Pedro se burló, pero sin convicción. «¿Quietud? ¿Eso es todo?» «No es poco», explicó Lorena. «En un mundo de tanto ruido, tanto movimiento, la quietud es un tesoro. El seco se alimenta del caos, de la sequía, de la desesperación. La quietud lo calma. La ofrenda era una persona, la guardiana. Esa persona debía ser atada con cuerdas sagradas en un lugar preciso del desierto, un lugar donde la energía de la tierra es fuerte. Allí, la guardiana debía quedarse, en silencio, en quietud. Su presencia, anclada, mantenía a el seco tranquilo, dormido. Miguel la miraba fijamente. «Usted era la ofrenda esta vez». «Sí», asintió Lorena. «Me prepararon, me llevaron al lugar. Mis propios familiares me ataron. No con crueldad, con respeto. Fue un honor. Yo estaba lista para dar mi quietud por mi pueblo». Por primera vez, su voz se quebró un poco. «Pero no llegué a dar nada. Alguien más llegó primero. La gente de San Juan», murmuró Miguel, comprendiendo. «Sí, un grupo de cazadores del pueblo me encontró. No vieron una ofrenda sagrada, solo vieron a una mujer apache atada. Les dio miedo, pensaron que era brujería. En lugar de cortar las cuerdas, me dejaron allí. Simplemente se fueron. Me dejaron atada, pero la ofrenda ya estaba rota. Su miedo, su confusión, eso no es quietud, eso es ruido». El seco lo sintió, empezó a despertar. «Y entonces yo llegué», dijo Miguel, la pieza final encajando en su mente con un golpe sordo. «Y tú llegaste», confirmó Lorena. «Tú cortaste las cuerdas viejas, rompiste el último hilo del ritual antiguo, pero luego hiciste algo nuevo, algo que nadie había hecho antes. Me pedí que me ataras y tú me ataste, con un lazo nuevo, un lazo que no era de sacrificio, sino de conexión. Por eso estoy aquí, contigo».
El seco ya no sigue la quietud rota, ahora sigue este nuevo lazo, sigue el movimiento, sigue a la ofrenda que se mueve. Un silencio profundo llenó la cocina, solo el tic-tac del reloj y el lejano silbido del viento. Entonces, dijo Luis, rompiendo el silencio, ¿todo esto pasa porque los hombres del pueblo la encontraron y no entendieron? Sí, dijo Lorena. Por miedo e ignorancia, rompieron algo que no entendían. Y ahora, el seco está completamente despierto. Viene hacia aquí, trae su verdadera naturaleza, sequía eterna, calor que quema hasta los huesos de la tierra. Secará sus pozos, secará su río, secará la vida de sus plantas y sus animales. Y luego, cuando no quede nada húmedo aquí, seguirá adelante, hacia el pueblo, hacia cualquier lugar donde haya agua para secar. Pedro se desplomó en una silla, todas sus protestas anteriores evaporadas, reemplazadas por un terror frío. ¿No hay forma de detenerlo? Lorena miró sus manos atadas. Luego, alzó la vista y miró directamente a Miguel. Solo hay una, yo debo completar el ritual, pero ya no puedo hacerlo como antes. No hay quietud que ofrecer, solo queda el enfrentamiento. ¿Qué quiere decir?, preguntó Miguel, aunque temía la respuesta. Debo volver al lugar exacto donde me encontraste. Allí debo anclarme a la tierra, a la roca sagrada, con un lazo. No un lazo para quedarme quieta, sino un lazo para ser fuerte, para no ser arrastrada por su poder. Y luego debo cantar. No un canto para escuchar, un canto para desafiar, un canto para encerrar, para decirle a el seco que este es su límite. Miguel sintió un nudo en la garganta. ¿Y eso funcionará? No lo sé, admitió Lorena con honestidad brutal. Nunca se ha hecho. El ritual siempre fue de prevención, no de guerra, pero es la única opción. Necesito que alguien me ate a esa roca, y necesito que alguien me proteja mientras canto, porque cuando yo cante, el seco vendrá con toda su fuerza, y él no vendrá solo. ¿Qué más vendrá?, preguntó Luis. Lorena miró por la ventana, hacia el camino polvoriento que llevaba al pueblo de San Juan. El miedo de la gente. Ellos sentirán que algo anda mal, y cuando la gente tiene miedo, busca a alguien a quien culpar. Sus ojos regresaron a Miguel. Ya me han encontrado una vez, pronto vendrán a buscarme de nuevo. El calor de ese día no fue como ningún otro que Miguel hubiera conocido. No era solo el sol, era el aire mismo, que al respirarlo quemaba los pulmones. Era la tierra, que crujía como huesos bajo los pies. Luis entró corriendo a la cocina, donde Miguel y Lorena estaban sentados. Traía un cubo medio vacío. El río, jefe, el pequeño arroyo que pasa al norte del rancho, está seco, completamente seco. Solo queda la piedra blanca. Pedro llegó detrás de él, sin aliento. Los animales, los caballos beben y beben, pero siguen inquietos, como si el agua no les calmara la sed. Y las vacas, dos están tendidas en el corral, ni se levantan. Miguel miró a Lorena. Ella tenía los ojos cerrados, como escuchando. Él está más cerca, dijo sin abrir los ojos. Siente el lazo, siente que estoy aquí, toma la humedad de todo a su alrededor. Pedro golpeó la mesa con el puño. Esto tiene que parar, no podemos esperar a que seque hasta la última gota. Lorena, ¿cuándo? ¿Cuándo podemos hacer ese ritual de enfrentamiento? Ella abrió los ojos. Pronto, esta misma noche, cuando el sol se esconda, el espíritu es más fuerte con el sol, pero también más visible. En el crepúsculo, hay un momento de equilibrio. Es nuestro momento. ¿Qué necesitamos?, preguntó Miguel, su voz práctica. Caballos rápidos, agua para el viaje y valentía. Lorena miró a cada uno de ellos. El lugar está lejos, más de 3 horas al galope. Cuando empecemos el canto, él vendrá. No será discreto. Traerá tormentas de arena, vientos furiosos, y traerá miedo. El miedo atrae a la gente. Como ustedes dijeron, los del pueblo vendrán. Luis se enderezó. Yo voy con ustedes, yo los protejo. Pedro negó con la cabeza, su rostro una máscara de conflicto. Es una locura, es la locura más grande, ir hacia el desierto, hacia esa cosa, y encima, con el serife Ramón y sus hombres probablemente en camino. No es nuestra guerra. Sí lo es, dijo Miguel con calma. La trajimos aquí, yo la traje, es mi responsabilidad. Tu responsabilidad es con este rancho, con nosotros, gritó Pedro, su miedo convirtiéndose en desesperación. Mira afuera, Miguel, todo lo que construiste, todo por lo que trabajaste, se está secando, por una extraña. ¿Vas a elegir a una extraña sobre nosotros? Las palabras flotaron en el aire caliente de la cocina. Miguel miró a Pedro, luego a Luis y finalmente a Lorena. En su rostro vio la misma dignidad triste de siempre, pero también una aceptación. Ella esperaba que él eligiera a su gente.
que la dejara ir sola. Ella no es una extraña, dijo Miguel finalmente, y sus propias palabras lo sorprendieron. Ella es una persona en apuros, como cualquiera de nosotros podría estarlo, y además, Pedro, tienes razón en una cosa, esto ya no es solo por ella. El seco no se detendrá en el límite del rancho, va hacia el pueblo, hacia la familia que tienes en ese pueblo lejano. Si no lo paramos aquí, lo encontrará allí. Pedro se quedó en silencio, los labios apretados. La mención de su familia lo había alcanzado. Prepara 3 caballos, Luis, ordenó Miguel. Los más fuertes, llena todos los cantimplores que tengamos. Pedro dudó. Tú decides, si quieres quedarte, quédate y cuida el rancho, nadie te culpará. Pedro no dijo nada, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta con suavidad. Luis fue tras él, a preparar los caballos. Miguel y Lorena se quedaron solos. Gracias, dijo ella otra vez. No me agradezcas todavía, respondió Miguel. Aún no hemos hecho nada. Se acercó a la ventana. En la distancia, hacia el pueblo, una columna de polvo se levantaba en el camino. No era el viento, eran jinetes. Se acaba el tiempo, murmuró. En el pueblo de San Juan, el serife Ramón salió de su oficina con la camisa pegada a la espalda por el sudor. Un grupo de hombres lo esperaba afuera, sus rostros tensos. Don Tomás, el dueño de la tienda, habló primero. Ramón, el pozo de la plaza está a la mitad. La mujer de Jorge se desmayó del calor hoy al mediodía. Esto no es normal. Lo sé, Tomás, lo sé, dijo Ramón, pasándose un pañuelo por la calva sudorosa. Hay rumores, dijo otro hombre más joven. Rumores de que en el rancho La Esperanza tienen a una mujer, una bruja apache. La gente dice que ella trajo esta maldición del desierto. Ramón escondió una sonrisa. Los rumores los había esparcido él mismo, a través de confidentes. Necesitaba un chivo expiatorio, y la misteriosa mujer en el rancho de Miguel era perfecta. No sé nada de brujas, dijo, levantando las manos con falsa preocupación. Pero sí sé que Miguel Sánchez tiene a una desconocida en su propiedad desde ayer, y desde ayer nuestra agua desaparece. ¿Es una coincidencia? Tal vez, pero cuando los hijos tienen sed, un padre no puede darse el lujo de creer en coincidencias. Los hombres murmuraron, asintiendo. El miedo los hacía maleables. ¿Qué propones, serife?, preguntó don Tomás. Ramón puso sus manos en la cintura, adoptando su postura de autoridad. Propongo ir al rancho La Esperanza, como vecinos preocupados, a preguntar con respeto qué está pasando, a ofrecer nuestra ayuda, y si esta visitante es la causa de nuestra desgracia, entonces pediremos, por el bien de todos, que Miguel la entregue, para que se vaya, para que se lleve esta sequía consigo. Las palabras sonaron razonables, justas, pero en los ojos agitados de Ramón solo había cálculo. Si la sequía arruinaba el pueblo, se arruinaban sus negocios, sus tierras, su cantina. Tenía que actuar, y si había que sacrificar a una mujer apache para calmar a la gente y devolver la lluvia, pues que así fuera. Él no creía en espíritus, creía en el peso del dinero y en el poder del miedo. Preparémonos, dijo el hombre más joven. Vamos al rancho. Ramón asintió, satisfecho. Sí, vamos al rancho, y hagamos lo correcto por San Juan. Luis entró corriendo de nuevo a la cocina, su rostro estaba blanco. Jefe, jinetes, vienen por el camino principal, son muchos. Miguel se levantó de un salto, miró por la ventana, la columna de polvo estaba más cerca, y podía ver los puntos oscuros de los caballos. Un grupo grande. ¿El serife?, preguntó. Seguro, dijo Luis. ¿Qué hacemos? Lorena se puso de pie. Es como dije, el miedo los trae, no podemos estar aquí cuando lleguen, debemos irnos. Ahora. Pedro apareció en la puerta del patio trasero. Había escuchado todo. ¿Irnos? ¿Con ella? Es exactamente lo que quieren. Si nos ven huir con ella, creerán que tenemos la culpa de todo. Tenemos la culpa de nada, dijo Luis, defendiendo. Pero no vamos a entregarla. ¿Y por qué no?, gritó Pedro, perdiendo los estribos. Mira a tu alrededor, muchacho, todo se muere. Mis hijos en San Felipe tendrán sed por nuestra culpa. ¿Vas a elegir a esta extraña sobre tu propia gente? Miguel se interpuso entre ellos. Su voz era un rugido bajo. Basta, los dos callan. Respiró hondo, mirando a Pedro. Tú tienes razón en una cosa, no podemos huir con ella por el camino principal, nos verían. ¿Entonces qué?, preguntó Pedro desesperado. Miguel miró a Lorena. El lugar del ritual. ¿Hay otra forma de llegar? Un camino que no sea el principal. Ella pensó un momento. Sí, por el lecho seco del arroyo, hacia el norte. Es más largo, hay más piedras, pero no es visible desde el camino. Bueno, dijo Miguel. Luis, trae los caballos al lado norte de la casa, donde no se vean desde el camino. Rápido.
Luis salió corriendo. Miguel se volvió hacia Pedro. Tú tienes una decisión que tomar, Pedro. Ahora, ¿te quedas o vienes con nosotros? Pedro los miró a todos, a Miguel, decidido, a Luis, leal, a Lorena, serena como una roca en medio de un río furioso. Vio el lazo en sus muñecas, vio la determinación en los ojos de Miguel, y vio, a través de la ventana, la nube de polvo de los hombres que se acercaban. Hombres como él, hombres con miedo. Yo me quedo, dijo Pedro, y su voz sonaba pequeña. Yo los retrasaré. Les diré que salisteis temprano a revisar las bombas de agua al oeste. Les daré una dirección falsa. Un silencio cayó sobre la habitación. Era más de lo que Miguel había esperado. Gracias, Pedro, dijo Miguel con genuino respeto. Pedro solo asintió, sin poder mirarlos a los ojos. Solo, aseguraos de que funcione, de que ella pueda hacerlo, porque si no, no habrá rancho al que volver. Luis llegó jadeando. Los caballos están listos. 3. Con agua. Miguel asintió. Miró a Lorena. ¿Estás lista? Ella extendió sus manos, con la cuerda aún atada. Córtala. Miguel parpadeó. ¿Qué? Corta este lazo, el que me ata a ti. Para hacer el ritual, debo estar atada solo a la tierra, a la roca sagrada. Este lazo ya cumplió su propósito. Me trajo a quien necesitaba. Con dedos que temblaban ligeramente, Miguel sacó su cuchillo, la misma hoja que había cortado las cuerdas gruesas en el desierto. Con un movimiento preciso, cortó la cuerda suave. Los trozos cayeron al suelo de madera. Lorena se frotó las muñecas, donde la marca de la cuerda estaba impresa en su piel. Luego miró a Miguel. Ahora necesito otro lazo, uno fuerte, para atarme a la roca. Miguel fue a un cajón y sacó un rollo de cuerda de cáñamo, gruesa y resistente. Se lo entregó. En ese momento, un grito llegó desde afuera, una voz de hombre fuerte y autoritaria. Miguel Sánchez, sal y habla, es el Serife Ramón. No había más tiempo. Por la ventana trasera, ordenó Miguel. Luis, tú primero, ayuda a Lorena. Luis saltó por la ventana de la cocina que daba al lado norte de la casa. Lorena lo siguió, moviéndose con una agilidad sorprendente a pesar de sus pies heridos. Miguel echó un último vistazo a Pedro. Buena suerte, murmuró Pedro. Miguel asintió y saltó por la ventana. Los 3 caballos estaban allí, atados a un poste bajo. Montaron rápidamente. Desde el frente de la casa, oyeron los golpes en la puerta. Miguel, ¿abrimos o abrimos la puerta nosotros? Vamos, susurró Miguel. Picaron espuelas y los caballos partieron al galope, no hacia el camino, sino hacia el norte, saltando por una pequeña duna hacia el lecho rocoso y seco del antiguo arroyo. Dentro de la casa, Pedro esperó unos momentos, contando hasta 10. Luego, con una expresión de cansancio infinito, caminó hacia la puerta principal y la abrió. Afuera, bajo un sol brutal, estaba el Serife Ramón, con su uniforme apretado y sudoroso. Detrás de él, unos 8 hombres del pueblo, armados con palos y caras duras. Pedro, dijo Ramón, forzando una sonrisa. ¿Dónde está Miguel? Tenemos que hablar con él, sobre la sequía y sobre una visitante. Pedro se encogió de hombros, tratando de parecer natural. Miguel no está, salió hace unas horas, con Luis, a revisar las bombas de agua hacia el oeste. Dicen que el problema puede venir de allí. Ramón lo miró con sus ojos pequeños y alertas. Su sonrisa se desvaneció. ¿Hacia el oeste? Qué curioso, porque nosotros vinimos desde el oeste y no los vimos. Dio un paso al frente, invadiendo el espacio de Pedro. Pedro, sé que eres un hombre práctico, un hombre con familia. No quieres problemas. Dime la verdad, ¿dónde está la mujer apache? Pedro sintió el sudor frío en su nuca. A través de la casa abierta, vio por la ventana trasera el lecho del arroyo, vacío. Ellos ya estarían lejos. Respiró hondo. No hay ninguna mujer aquí, Serife. Solo un rancho seco y hombres preocupados. Ramón no le creyó. Miró más allá de Pedro, hacia el interior de la casa. Luego señaló con la cabeza a 2 de sus hombres. Registren la casa, y el granero, y el establo. Mientras los hombres entraban a la fuerza, Ramón se acercó más a Pedro. Su voz era un susurro venenoso. Cuando los encuentre, Pedro, y los encontraré, recordaré quién me mintió, y tu trabajo en este rancho se secará, como todo lo demás. Los hombres del Serife empujaron a Pedro a un lado y entraron a la casa. Se escucharon ruidos de puertas abriéndose, cajones siendo revueltos. Ramón se quedó en el umbral, mirando a Pedro con una mezcla de desprecio y triunfo. Uno de los hombres salió de la habitación pequeña. Hay vendas usadas y un vaso con agua. Alguien estuvo aquí hace poco. Otro llegó desde el patio trasero. Huellas de caballos que van hacia el norte, hacia el arroyo seco.
Ramón sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mentiroso, le escupió a Pedro. Luego se dirigió a sus hombres. Hacia el norte, los alcanzaremos antes de que lleguen a las dunas. Los hombres salieron corriendo, montando sus caballos. Ramón se volvió hacia Pedro por última vez. Te veré a tu regreso, y tendremos una conversación muy seria sobre la ley. Pedro no dijo nada. Se quedó parado en la puerta, viendo cómo la nube de polvo se alejaba hacia el norte, siguiendo el rastro que Miguel había dejado a propósito. Sintió un vacío en el estómago. Había hecho lo correcto al darles tiempo, pero ahora sus amigos galopaban hacia un peligro mayor, y él se quedaba solo con las consecuencias. Dentro de la casa, el silencio era absoluto, demasiado absoluto. Pedro cerró la puerta y se apoyó en ella. De pronto, un sonido lo hizo saltar. Un crujido seco, como un trueno lejano, pero no venía del cielo, venía del suelo, de las paredes. Corrió a la ventana. El paisaje, ya seco, parecía haberse vuelto más pálido, más descolorido. Las pocas hierbas resistentes alrededor del pozo se habían marchitado por completo en cuestión de minutos, convirtiéndose en polvo. En el corral, los caballos restantes pateaban y relinchaban, locos de sed y terror. El seco no solo los seguía a ellos, su presencia estaba aquí, en el rancho, drenando la última gota de vida. Pedro supo entonces que no podía quedarse, que no se trataba solo de esconderse o de tener un trabajo, se trataba de sobrevivir. Y si Miguel, con toda su terquedad, iba a enfrentarse a eso, tal vez, solo tal vez, era la única manera de que todos sobrevivieran, incluyendo su familia en San Felipe. Tomó una decisión rápida, salió corriendo al corral, ensilló su caballo más rápido con manos temblorosas y partió al galope. No siguió a Ramón por el norte. Tomó un atajo, un sendero viejo y pedregoso que conocía de sus años en el rancho, que daba un gran rodeo pero que salía más arriba en el lecho del arroyo seco. Quizás, si cabalgaba como un demonio, podría alcanzarlos y advertirles, o quizás solo podría unirse a ellos en lo que fuera que les esperaba. Miguel, Luis y Lorena galopaban por el lecho rocoso del arroyo. El sol estaba alto y brutal, el aire que respiraban era un horno. «Allí», gritó Luis, señalando atrás con la cabeza. Miguel miró por encima del hombro. En la distancia, donde el arroyo se unía al camino principal, vio la nube de polvo de los jinetes de Ramón. Los habían visto, y venían rápido. «¡Aceleren!», ordenó Miguel. Lorena, que cabalgaba entre ellos, miraba al frente con determinación. «No falta mucho. La roca grande, la que parece un águila agachada, allí es». Apretaron aún más el paso, pero los caballos ya estaban cansados y el terreno era traicionero. La distancia entre ellos y sus perseguidores se acortaba lentamente. De repente, delante de ellos, desde detrás de unas rocas altas, salió otro jinete, Pedro. Miguel alzó el brazo, listo para defenderse, pero bajó la mano al reconocerlo. «Pedro». «No hay tiempo», jadeó Pedro, uniendo su caballo a los de ellos. «Ramón viene justo detrás. Tienen como 8 hombres». «¿Por qué viniste?», preguntó Luis sorprendido. Pedro no lo miró, miró a Miguel. «Porque el rancho ya está muerto, y porque tenía miedo de tener razón». Su voz se quebró. «Tenemos que detener esto, Miguel, o no habrá nada a lo que volver». Miguel asintió, un gesto rápido de entendimiento. No había tiempo para más. Llegaron a un lugar donde el cañón del arroyo se abría. Allí, en el centro, sobresalía una enorme roca de color oscuro. Su forma recordaba vagamente a un pájaro con las alas plegadas. Lorena señaló hacia ella. «Ahí, esa es la roca». Detrás de ellos, los gritos de los hombres de Ramón ya se oían claramente. Habían entrado en el cañón. «Miguel Sánchez, entréguenla, es su última oportunidad», rugió la voz de Ramón. No había forma de llegar a la roca y preparar el ritual antes de que los alcanzaran. Se detuvieron, formando una línea frente a la embocadura del claro donde estaba la roca, los 4 contra 8. Ramón y sus hombres se detuvieron a unos 20 pasos, levantando una nube de polvo. Los hombres del pueblo miraban con miedo y odio, no a Miguel, sino a Lorena. Ella les resultaba extraña, un símbolo perfecto para su desgracia. «Miguel, no seas tonto», dijo Ramón, bajando de su caballo. Sus hombres hicieron lo mismo. «Mira a tu alrededor, todo se seca. Esa mujer trajo esto, entréganosla, la llevaremos lejos, y la lluvia volverá». «Ella no es la causa, Ramón», dijo Miguel, también bajando de su caballo. Luis y Pedro lo imitaron poniéndose a sus lados. Lorena se quedó atrás, cerca de los caballos. «Ella es la única que puede ponerle fin». «Supersticiones», escupió un hombre del pueblo. «Queremos nuestra agua», gritó otro.
La turba avanzó, blandiendo palos y una que otra herramienta. Luis desenvainó su machete de trabajo. Pedro levantó las manos tratando de calmar. «Esperen, escuchen». Pero el miedo era más fuerte. Un hombre se abalanzó sobre Luis. El joven lo esquivó y lo empujó, pero otros dos lo rodearon. Miguel recibió un golpe en el hombro con un palo y retrocedió, gruñendo de dolor. La pelea era desigual y caótica. Pedro vio a Ramón, que no luchaba, sino que observaba con una sonrisa, alejándose hacia un lado, tratando de rodear la refriega para llegar a Lorena. Algo dentro de Pedro se rompió. Vio la cobardía del Serife. Vio la lealtad de Luis, sangrando ya de un brazo. Vio la desesperación en los ojos de Miguel y recordó sus propias palabras. No es nuestra guerra, pero lo era. Ahora lo entendía. Con un grito que no era de miedo sino de rabia, Pedro corrió hacia el centro del claro, alejándose de la roca, agitando los brazos. «Oigan, brutos, deténganse». Algunos hombres se volvieron sorprendidos por el grito. Pedro señaló con un dedo tembloroso hacia el este, lejos del cañón. El oro que buscan está enterrado en el viejo establo del rancho. Miguel lo escondió allí. Corran antes de que él lo mueva». La palabra oro resonó en el aire como un trueno. La pelea se detuvo de golpe. Los hombres del pueblo, pobres, desesperados, con familias hambrientas, se miraron entre sí. La sequía los había arruinado. El oro lo cambiaba todo. Por un segundo, dudaron, mirando a Ramón. Pero la codicia fue más rápida que la lealtad. Uno, luego otro y otro. Dieron media vuelta y corrieron hacia sus caballos. En cuestión de momentos, la turba se había disuelto, galopando de vuelta hacia el rancho en una nube de polvo y esperanza falsa. Solo quedó Ramón, de pie junto a su caballo, con la boca abierta de incredulidad y una furia impotente en el rostro. Había perdido a su ejército. Pedro, jadeando, se volvió hacia Miguel. «Vayan, ahora». Miguel no necesitó que se lo dijeran dos veces. «Luis, Lorena, a la roca». Los tres corrieron hacia la enorme piedra oscura. Pedro se quedó mirando a Ramón, poniéndose entre el Serife y sus amigos. Su cuerpo era una barricada cansada y vieja, pero era firme. Ramón desenvainó un largo cuchillo de caza. «Te arrepentirás de esto, Pedro». «Ya me arrepiento de muchas cosas», dijo Pedro, y agarró una piedra del suelo. «Pero de esto no». Miguel no miró atrás. Vio a figura de Pedro, pequeña y valiente, plantada frente a Ramón. No había tiempo para más. Agarró del brazo a Lorena y juntos con Luis corrieron los últimos 30 pasos que los separaban de la base de la enorme roca. La piedra era más grande de lo que parecía a la distancia, áspera y caliente al tacto. Lorena puso sus manos sobre su superficie, como saludándola. «El lazo», dijo sin aliento. «Rápido, Miguel». Miguel desenrolló la cuerda de cáñamo que llevaba. Sus manos, callosas y seguras, temblaban ahora. «¿Estás segura? Es el lazo del guerrero, no de la víctima», repitió Lorena con una paciencia infinita. «Me sujeta a la tierra que defiendo, me da fuerza. Sin él, el viento me llevaría. Átame». A lo lejos se oyó un grito de dolor. Era la voz de Pedro. Luis dio un paso hacia el sonido, pero Miguel lo detuvo con la mirada. Tenían que confiar en Pedro. Este era el momento. Con los dientes apretados, Miguel pasó la cuerda alrededor de la cintura de Lorena y luego alrededor de un saliente ancho y bajo de la roca. Hizo un nudo fuerte, firme, pero dejando espacio para que ella pudiera respirar. No era una atadura cruel, era un ancla. Cuando terminó, sus dedos se quedaron un momento sobre el nudo, como bendiciéndolo o disculpándose. «Gracias», susurró Lorena. Luego, miró más allá de Miguel. «Él viene». Ramón se acercaba, caminando con rapidez. Dejaba atrás a Pedro, que se arrastraba por el suelo, una mano en el hombro, donde la sangre oscura empapaba su camisa. El Serife llevaba el cuchillo en la mano, y su rostro era una mueca de furia pura. «Se acabó el juego, Miguel», rugió. Luis se interpuso, con su machete en alto. «No pase, Serife». «Muchacho estúpido», escupió Ramón, pero detuvo su avance, midiendo a Luis. No era un luchador, y Luis, herido o no, tenía la juventud y la rabia de su lado. Lorena cerró los ojos, respiró hondo, ignorando la amenaza a pocos pasos. Comenzó a cantar. No fue un canto alto al principio, era un murmullo profundo, gutural, que parecía nacer de la misma roca. Las palabras no eran en español, sino en una lengua antigua, llena de sonidos de viento y piedra. Al instante, el aire cambió. El calor, ya insoportable, se volvió un muro sólido. El viento, que silbaba de forma constante, se detuvo por completo. Un silencio opresor, más aterrador que cualquier ruido, cayó sobre el cañón. Luego, el viento regresó, pero no desde una dirección. Venía de todas partes, girando, levantando remolinos de arena a sus pies.
Miguel y Luis se agacharon, protegiéndose los ojos. Ramón dio un paso atrás, asustado, olvidándose por un momento de su cuchillo. «¿Qué brujería es esta?», gritó, pero su voz se perdió en el gemido del viento que crecía. Lorena cantaba más fuerte ahora. Su voz se elevaba, desafiante, clara a pesar del estruendo. Atada a la roca, su cuerpo parecía más grande, más presente. No era una mujer frágil, era un pilar. Entonces, frente a ellos, a unos 50 pasos de la roca, la arena del suelo comenzó a moverse, no soplada por el viento, sino como si algo emergiera desde abajo. Se levantó en un torbellino estrecho y oscuro, un remolino de tierra y polvo y sombra. No tenía forma definida, pero en su centro se veía un vacío más negro que la noche, y del interior de ese vacío venía una sensación de hambre, una sed infinita. El seco se materializaba, el aire a su alrededor se secó al instante. Las pocas plantas secas a los bordes del cañón se convirtieron en polvo con un chasquido audible. La garganta de Miguel se cerró, como si hubiera inhalado fuego. El remolino oscuro se movió. Lentamente, girando sobre sí mismo, comenzó a avanzar, no hacia Ramón, no hacia Luis, y directo hacia la roca, hacia Lorena y su canto desafiante. Lorena abrió los ojos, no miraba a Ramón, ni a Miguel, miraba al espíritu. Su canto se volvió más rápido, más complejo, una serie de sonidos que parecían querer tejer una red invisible en el aire. El remolino vaciló, como si tropezara con algo. Un sonido surgió de él, un sonido que no era un sonido, sino la ausencia de todos los sonidos, mezclada con el crujido de 1000 ríos secándose a la vez. Miguel recuperó el sentido. El peligro ya no era solo Ramón. El peligro estaba allí, en esa cosa de sed y sombra. Y Lorena, atada, era el blanco. «Luis», gritó Miguel por encima del viento, «no dejes que Ramón se acerque a ella». Luis asintió, agarrando su machete con más fuerza, y avanzó hacia el serife, que parecía paralizado entre el miedo al espíritu y su odio por lo que había arruinado sus planes. Miguel, sin saber qué más hacer, se colocó delante de Lorena, entre ella y el remolino que se acercaba. No tenía un arma contra eso, solo su cuerpo. Sintió el calor seco chamuscando su ropa, sintió cómo la humedad de sus ojos y su boca era succionada hacia afuera, pero no se movió. Lorena, en su canto, lanzó una mirada rápida hacia Miguel. En sus ojos no había gratitud, sino una orden feroz. No quería que la protegiera, quería que confiara, que aguantara. El remolino de El Seco estaba ya a 20 pasos. El canto de Lorena y el silencio devorador del espíritu chocaban en el aire, creando ondas de calor distorsionado. La batalla había comenzado, y en el borde del cañón, Pedro, herido, intentaba ponerse de pie, mientras Ramón decidía finalmente a quién atacar primero. La voz de Lorena se enredaba con el silbido del viento y el crujido seco de El Seco. Miguel, plantado delante de ella, sentía cómo la piel de su rostro se tensaba y agrietaba al instante. Ramón, recuperándose de su miedo, vio su oportunidad. Con el cuchillo en mano, se lanzó no hacia el espíritu, sino hacia Miguel. Luis saltó a su camino. «¡Fuera de mi camino, niño!», gruñó Ramón, e intentó esquivarlo. Luis no era un luchador entrenado, pero era rápido y decidido. Bloqueó el camino hacia Miguel con su cuerpo, brandiendo el machete. «¡No te acerques a ellos!». Detrás de ellos, el remolino oscuro de El Seco llegó hasta donde estaba Pedro, que intentaba ponerse de pie. Al pasar cerca de él, el vaquero mayor gritó, no de dolor, sino de horror. Vio cómo la herida en su hombro dejaba de sangrar al instante, no porque se cerrara, sino porque la poca humedad de su sangre se evaporó al contacto con ese aire. Su piel se volvió gris y polvorienta. Cayó de rodillas, demasiado débil para gritar otra vez. El espíritu no se detuvo. Su objetivo era el canto, era Lorena. Miguel vio acercarse la oscuridad giratoria. El calor que emanaba no era fuego, era la ausencia total de vida. Las botas de Miguel empezaron a crujir, el cuero resecándose de golpe. «¡Lorena!», gritó, sin poder volverse. Ella no dejó de cantar, pero alzó un brazo, señalando no al espíritu, sino a Ramón. Sus ojos, abiertos y brillantes, le dijeron todo a Miguel. El peligro humano era ahora más inmediato. Miguel giró, vio a Luis forcejear con Ramón. El serife era más pesado, más desesperado. Con un movimiento brusco, golpeó el brazo de Luis y el machete salió volando. Luis, desarmado, no retrocedió. Se abalanzó sobre Ramón, agarrándolo por la cintura para derribarlo. Fue entonces cuando Ramón, con un gruñido de esfuerzo, levantó el cuchillo. Todo pasó muy rápido. La hoja brilló bajo la luz opaca del sol polvoriento. Miguel gritó, «¡Luis!», pero no fue a tiempo.
Luis, al ver el cuchillo descender, hizo lo único que pudo. Se torció, tratando de esquivar la punta. El filo no lo alcanzó en el corazón, sino que se hundió profundamente en su costado, justo bajo el brazo. Un sonido sordo, un jadeo ahogado. Luis soltó a Ramón. Sus ojos se abrieron con sorpresa, no con dolor. Miró hacia Miguel como disculpándose, y luego sus piernas cedieron. Cayó al suelo de arena. Luis, el grito de Miguel rasgó el aire. Olvidó el espíritu, olvidó todo. Solo vio a su muchacho, a ese joven al que había dado una oportunidad, tirado en la arena con un cuchillo clavado. Ramón, jadeando, se irguió. Tenía las manos manchadas de sangre. Por un instante, pareció asustado por lo que había hecho. Luego su mirada se encontró con la furia helada de Miguel. Miguel no dijo una palabra, no gritó. Caminó hacia Ramón. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno hundiera una raíz en la tierra. En sus ojos no había miedo, solo una determinación absoluta. Ramón levantó el cuchillo, todavía goteando. «Quédate atrás, Miguel. Fue un accidente. Él se interpuso». Miguel no se detuvo. Cuando estuvo a un paso, Ramón se abalanzó, ciego de pánico. Miguel, que había trabajado con animales fuertes y peligrosos toda su vida, esquivó la estocada con un movimiento lateral. Agarró la muñeca de Ramón con una mano y la retorció. Se oyó un crujido. Ramón gritó. El cuchillo cayó. Con su otra mano, Miguel asió a Ramón por la camisa y, con una fuerza que no sabía que tenía, lo levantó y lo arrojó contra la base de la roca, lejos de Lorena. Ramón golpeó la piedra con la espalda y se desplomó, sin aire, aturdido. Miguel no lo miró más. Corrió hacia Luis. Mientras tanto, el seco había llegado. El remolino de arena y sombra envolvía a Lorena. Ya no se veía su cuerpo, solo la silueta tras un muro oscuro que giraba a una velocidad terrible. Pero su canto seguía saliendo de dentro, cada vez más fuerte, más desafiante. La cuerda que la ataba a la roca estaba tensa como la cuerda de un arco, vibrando. Luis estaba consciente. Su respiración era un burbujeo horrible. La sangre empapaba su camisa y la arena a su alrededor. «Jefe», logró decir. «Calla, no hables», ordenó Miguel, con una ternura desesperada. Aplicó presión sobre la herida con ambas manos, pero sabía que era profunda, muy profunda. «Cuídala», susurró Luis, sus ojos vidriosos mirando hacia el remolino. Ella trajo la lluvia». Miguel siguió su mirada. Dentro de la tormenta oscura, una luz tenue comenzó a brillar. No era el sol, era un brillo cálido, dorado, que venía del pecho de Lorena. Su canto alcanzó un tono tan alto y puro que por un segundo silenció el crujido de El Seco. Lorena gritó las últimas palabras, no en su lengua, sino en un español claro y resonante que cortó el viento. «Este es tu límite». Hubo un destello cegador de luz dorada que estalló desde dentro del remolino. Y luego, un silencio. El viento se detuvo de golpe. La columna de arena y sombra se desinfló, como un suspiro gigante. Las partículas de polvo cayeron lentamente, cubriendo todo con una capa fina y gris. En el centro, atada a la roca, Lorena colgaba de la cuerda, inconsciente. Su cabeza caía sobre su pecho, pero en su rostro había una paz profunda. Arriba, en el cielo despejado de polvo por primera vez en semanas, una nube gruesa y oscura se formó con una rapidez imposible. Una gota cayó en la arena seca frente a Miguel, dejando un pequeño cráter oscuro. Luego otra y otra. Un sonido creció, suave al principio, luego constante. Era el sonido de la lluvia cayendo sobre la tierra reseca. No era un aguacero furioso, era una lluvia tranquila, persistente, como si el cielo estuviera susurrando una disculpa. Miguel levantó la cara, sintiendo las gotas frescas en su piel agrietada. Pero su atención estaba en Luis. La lluvia lavaba la sangre de la herida, mezclándose con ella. «Pedro», llamó Miguel, su voz ronca. «Pedro, ayuda». Pedro, pálido y temblando, se arrastró hasta ellos. Su herida en el hombro parecía superficial ahora, comparada con la de Luis. Juntos, con manos que no dejaban de temblar, rasgaron la camisa de Luis y presionaron la herida con tela limpia. La lluvia ayudaba a limpiar. «Está vivo», murmuró Pedro, sintiendo el débil pulso en el cuello de Luis. «Pero está muy débil. Tenemos que llevarlo al rancho», dijo Miguel. Miró hacia la roca. Y a ella. Lorena seguía inconsciente, colgando de la cuerda que la ataba a la roca. La lluvia empapaba su pelo y su ropa. Miguel corrió hacia ella, con dedos urgentes desató el nudo. La cuerda cayó. Él la atrapó en sus brazos antes de que cayera al suelo. Era liviana, como un pájaro mojado. La llevó junto a Luis. Pedro ya había traído los caballos, que parecían revivir con la lluvia, bebiendo las gotas que caían de sus propias cabezas.
No podemos cargarlos a los dos a caballo. No así, dijo Pedro, mirando a Luis, pálido como la muerte. Sí podemos, dijo Miguel, con una determinación de hierro. Tú llevas a Lorena, yo llevo a Luis, lo ataremos a mí para que no se caiga. Trabajaron rápido, bajo la lluvia que ahora caía en cortinas suaves. Con tiras de la propia cuerda que había atado a Lorena, Miguel ató a Luis contra su propio cuerpo, espalda con espalda, para sostenerlo en el caballo. Pedro montó con Lorena frente a él, sosteniéndola con un brazo. Al prepararse para partir, Miguel miró hacia la roca. Ramón se estaba levantando, tambaleándose. El agua lo empapaba, lavando la suciedad y la sangre de su rostro. No los miró, solo miró sus propias manos vacías, luego miró al cielo, confundido, como si no entendiera el milagro que estaba lavando su derrota. Sin una palabra, tomó las riendas de su caballo y comenzó a caminar, cabizbajo, en dirección al pueblo. No era una amenaza ahora, solo un hombre roto. El viaje de regreso fue lento y cuidadoso. La lluvia convertía el desierto en un lugar diferente. La tierra olía a vida. Pequeños riachuelos empezaban a formarse en las depresiones del terreno. Cuando llegaron a Rancho La Esperanza, la transformación ya comenzaba. La tierra oscurecida por la humedad, los animales que habían estado apáticos olfateaban el aire con curiosidad. Los hombres del pueblo ya se habían ido, desilusionados por la falsa promesa de oro. La casa estaba vacía y tranquila. Pasaron los días siguientes en un estado de urgente calma. Miguel envió a Pedro a San Juan a buscar al viejo doctor Méndez, prometiéndole pagar con lo que tuviera. El doctor vino, curioso por la lluvia repentina, examinó a Luis. El cuchillo no tocó ningún órgano vital, por suerte, dijo el doctor, lavándose las manos en un cuenco. Pero perdió mucha sangre. La infección es el peligro ahora. Necesita descanso, cuidado limpio y tiempo. Lorena se despertó al segundo día. Estaba débil, tan débil que apenas podía sentarse en la cama, pero sus ojos estaban claros. Lo primero que preguntó fue por Luis. Miguel, que estaba cambiando el vendaje del joven, asintió. Está vivo, gracias a ti. No, dijo Lorena con voz débil. Gracias a ustedes, al lazo. Sin él, no habría tenido la fuerza. Sin ustedes, no habría tenido el tiempo. Ella explicó entonces, en fragmentos, lo que había pasado. El canto no era un hechizo mágico, era un recordatorio al espíritu del desierto de su propio pacto con la tierra. El seco no era malvado, era un hambre sin control. Su ritual original era como darle un hueso a un perro feroz para que se calmara. Lo que ella hizo fue mostrarle los límites de su territorio, recordarle que la sequía total mata hasta el desierto mismo. Su fuerza, anclada a la roca, fue el límite que él no pudo cruzar, y al no poder cruzar, al verse contenido, su furia se disipó. El equilibrio regresó. Pasó una semana. La lluvia seguía suave y benévola. El pozo del rancho recuperó su nivel. El pequeño arroyo volvió a correr. El verde tímido asomaba en los tallos más resistentes. Luis comenzó a recuperar el color. Podía hablar, bromear débilmente con Pedro, quien ahora se movía por el rancho con una nueva energía, reparando lo que la sequía había dañado. Una tarde, Miguel salió al patio. La lluvia había dado una pausa. El aire era fresco y limpio. Lorena estaba sentada en la silla de madera, bajo el mezquite. El árbol pequeño parecía más vivo, sus hojas lavadas. Miguel se sentó a su lado. No dijo nada por un largo rato. ¿Qué harás ahora?, preguntó él finalmente. Lorena miró hacia las montañas del norte. Mi pueblo creerá que fallé, que huí. No puedo volver, no todavía. Puedes quedarte aquí, dijo Miguel, la oferta saliendo natural, sin esfuerzo. La esperanza es un buen nombre, ahora tiene sentido. Ella lo miró, una sonrisa pequeña y rara en sus labios. ¿Y tú, Miguel, qué aprendiste de todo esto? Miguel tomó el crucifijo de plata entre sus dedos. No lo apretó con angustia esta vez, solo lo sintió. Miró hacia la casa donde Luis dormía y Pedro silbaba arreglando una silla. Aprendí, dijo lentamente, que a veces para salvar hay que atar, que no todas las atadudes son prisiones, algunas son raíces. Miró el cielo, donde las nubes grises prometían más lluvia. Y aprendí que después de la sequía más larga, siempre puede volver la lluvia. Una gota solitaria cayó del mezquite, aterrizando en la tierra oscura entre ellos. No era el fin de la historia, era un nuevo comienzo, silencioso, húmedo, lleno de esperanza.